Estamos frente a una obra en 6 tomos, que es una cosa poco frecuente en el Uruguay, quizá en cualquier lado. Una obra en 6 tomos que implica abordar una problemática que es bastante difícil de definir, pero en definitiva es qué nos trajo hasta el momento actual, desde los orígenes del ser humano, cómo se fue separando de la precariedad, de las primeras condiciones de vida, y desarrollando la economía y desarrollando el conocimiento, su capacidad para conocer y manejar el mundo externo, y llegó a una situación actual que es transitiva, es decir, es una situación de crecimiento y de desarrollo ideológico tan intenso que no nos podemos ubicar bien acerca de hacia dónde vamos. Estamos todos adentro de un gran navío, que es el navío de la modernidad, que empezó hace unos 6 siglos. Y si bien no sabemos exactamente a dónde nos lleva, nadie se quiere bajar para volver para atrás. Es decir, que estamos en una experiencia compleja y que necesita algo de orientación. Ahora, ¿cómo se le ocurrió a Rompone abordar una obra de este tipo que implica agotar una inmensa bibliografía antes de empezar a pensar, y después un proceso épico de reflexión sobre lo que ha sido la historia humana y la organización de la sociedad en distintas formas? Eso él lo enfoca desde un punto de vista materialista, que es una manera pudorosa de decir marxista también. El marxismo era el materialismo histórico, el materialismo aplicado a la historia. Y ese materialismo se supone que las causas materiales son las causas principales de la evolución humana. En concreto, la causa económica de ir creciendo desde una economía de escasez, de precariedad, hacia una economía de abundancia, de alta productividad, que haga posible una vida mejor para todos. Ese proceso, ¿por qué se le ocurrió a Juan Rompone y no lo hizo otra persona en otro lugar del mundo? Es una cosa un poco rara. Yo creo que lo explica son las condiciones en las que vivíamos hace bastantes décadas, cuando éramos jóvenes, los dos, estudiamos en Malta y demás. Las condiciones que se vivían, que consistían en que todos creíamos que se venía una revolución, un gran cambio, que hasta la cultura, los Beatles, la Nouvelle Vague, todo nos anunciaba que venía una época de cambio y de progreso, que a su vez en aquella época era la revolución. Y dentro de todas las posiciones que había una cierta hegemonía de lo que se llamaba el leninismo. De manera que si uno discrepaba, casi lo miraba con lástima, decía, sos un pequeño burgués que no es capaz de comprender que la revolución ni es un despiporre del tipo de lo que quieren los anarquistas, ni es una cosa de pequeños pasos como quieren los socialdemócratas, sino que hay que organizarla. La revolución hay que organizarla. Después que está bien organizada y que hay un gran partido, entonces se toma el poder y se construye la sociedad nueva. Junto con eso venía lo que algunos llamaban la vulgata marxista, es decir, una versión, una especie de catecismo explicativo de cómo ubicarse en la sociedad. Y con respecto al tema que Carlos Rompone trata, lo que decía el leninismo era que habían habido algunas situaciones que se daban siempre igual, tipo estándar, que era la sociedad de clase,
traía regímenes feudales, que después regímenes esclavistas, que se transformaban en feudales, que después se transformaban en capitalistas, como si todo fuese una transformación simple, sin problemas. Pero ocurría que cuando uno iba a la realidad, a la historia, las cosas no eran tan simples. Y entonces a Grondona se le ocurrió, desde entonces, lo fue alimentando a través de, no de años, sino de décadas, hasta que se consideró en condiciones de poder dar una versión más exacta de aquel catecismo ingenuo. Y este es el libro que tiene ahora. Le llevó 6 tomos, pero si pensamos en la última gran historia elaborada de esa manera por el inglés, ¿cómo se llamaba el inglés? Toynbee, eran 12 tomos. Era una excursión por la historia de un erudito inglés en 12 tomos. Y cuando termina la historia, lo que él nos aporta es que, bueno, hubo una serie de civilizaciones y algunas pierden el sentido y se derrumban y otras la sustituyen. Nada que no supiéramos antes de leer a Toynbee. En el caso de Grondona, me parece que da una versión muy coherente de todo el proceso, no del proceso que ya se cumplió, sino de hacia dónde va ese proceso, hacia qué fin se dirige. Y yo personalmente la creo, es decir, creo en ella. Es, por otra parte, lo que necesita la disciplina marxista del materialismo histórico en un momento en que quedó muy desairada por la caída del leninismo y por la falta de ejemplos o argumentos de alto nivel, de gran rigurosidad. Esto es entonces un esfuerzo intelectual y moral para averiguar unas condiciones del desarrollo humano hasta ahora y de ahora en adelante, que significa un esfuerzo no solamente de tipo científico para darnos, o riguroso, digamos, para darnos, sino también forma parte, aunque el propio Juan no lo crea así o no haya reflexionado en ello, forma parte de un esfuerzo para ennoblecer y elevar la política de un nivel muy bajo, el que había quedado después de la caída de los regímenes leninistas y demás. El marxismo sí representaba algo, empezó a parecerse, creo yo, a el keynesianismo, es decir, al deseo de introducir algo de justicia y de buen orden en el funcionamiento de un mercado al que no se quiere destruir, se quiere más bien orientar. Pero eso necesita una dimensión moral que para mí la dijo bastante bien Lula, el presidente de Brasil, hace poco tiempo. Dijo, el mercado funciona, pero al mercado hay que llegar desde la política con un sentido moral, con un sentido fraterno, que el mercado por sí mismo es incapaz de desarrollar, porque puede satisfacer necesidades. En realidad el capitalismo es una gran máquina de satisfacer necesidades, pero necesidades que provocan ganancias, necesidades comercializadas. Y si el capitalismo está funcionando, que todo vaya para los ricos y todo va para los pobres, es necesario que la política intervenga y que logre orientar a la máquina del capitalismo en un sentido más justo. Es decir, la política se vuelve difícil. No hay una solución que es la revolución y todo lo demás no importa. Hay que orientarse en medio de la política. Y esta es una parte del esfuerzo que se está realizando para llegar a eso. La publicación desordenada de los tomos no permitía hacerse una idea del conjunto de la obra, leyendo el quinto, después leyendo el segundo. Por eso es importante este primer tomo, porque tiene una introducción
que define exactamente qué es lo que se busca con esto. Le da a la serie de libros, tomos, le da una coherencia casi, yo diría, de tipo hollywoodense. Una buena película de Hollywood es un producto de la industria cultural al cual llegamos y que tiene un final feliz garantizado y una estructura, y entonces sabemos, estamos tranquilos acerca de qué camino estamos recorriendo. Si les tuviera que poner un ejemplo, pensemos en una que sería el cine, pero que ahora aparece en la televisión a cada rato, se llama La Supremacía de Bourne Suprema, trabaja Matt Damon. Es una película que parte de una situación muy efectista, pero cierta, en el sentido de que en el mundo moderno no es fácil definirse o ubicarse. Acá se trata de un agente de la CIA que sufre un accidente, pierde la memoria y cuando se recupera no se acuerda nada, pero ve que lo quieren matar unos gatos, lo quieren matar otros de la CIA que vienen, y el pobre tipo empieza a disparar de todos lados porque la muerte le llega a cualquier momento. Uno piensa al verla, pero a este hombre lo van a matar muy pronto, porque todo el mundo lo ataca, hasta que recuerda que está viendo una película de Hollywood. En realidad hay un pacto, una garantía de que la película va a llegar a un final feliz y por lo tanto el tipo tiene que salvarse de todas esas peripecias para llegar y la empezamos a ver más tranquilos. Bueno, esta serie también la empezamos a ver tranquilos desde el planteo inicial que a mí me parece fundamental, que hace no pone la introducción, y que consiste en que la humanidad empieza a desarrollarse y cuando llega un momento en que el excedente económico hace posible que una minoría más hábil y que tiene conocimientos mayores se transforma en una clase dominante que va a dirigir y explotar a las otras, se rompe una armonía, una fraternidad especial de la sociedad y queda como una especie de añoranza durante un largo periodo en el que es el contenido mismo de la historia de esta etapa que vivimos, un largo periodo en que la historia parece dar vuelta y volver a la misma aspiración o posibilidad de recuperar la fraternidad perdida. Pero no es una vuelta que llegue al mismo lugar, es una vuelta ascendente, de manera que cuando llega al punto en que puede recuperar la fraternidad, la economía es distinta. La economía ya no es una economía precaria, sometida a los imperativos del mundo externo, sino que es una economía con conocimientos suficientes acerca del mundo como para poder brindar una situación económica próspera, sostenida, ¿no? Y sustentable, que haga posible una fraternidad en nuevas condiciones. Pero hay un sentido en todo el recorrido este. Y cuando vamos al proceso, vemos que efectivamente, con todas sus vueltas y sus sub y bajas, la historia ha ido en el sentido de aumentar el desarrollo económico, el desarrollo científico, las aplicaciones tecnológicas y, en definitiva, un nivel de vida mejor. Eso no ha culminado aún, pero se nota una aceleración del progreso científico y tecnológico que Juan dice en una de las partes de su libro que deriva, a su juicio, de que el número de gente que investiga y que desarrolla ciencia y tecnología aumenta cada vez más. Y como los problemas se deciden por el método de tentativa, corrección, las cosas se van resolviendo con una velocidad cada vez mayor. De modo que, por ejemplo, lo trata en el quinto, hay un americano que descubrió que cada vez hay menos tiempo entre un descubrimiento y su aplicación práctica. ¿Cómo se llamaba? Adams. Y eso se sigue ocurriendo después que Adams murió. Por ejemplo, la computadora personal fue el invento que más rápidamente se difundió entre todos los registrados antes. Pero eso fue nada más que hasta el descubrimiento del teléfono
popular, que se desarrolló mucho más rápido. Y eso lo vemos, la tecnología está como desatada y está vendiendo consumo a todos los niveles de forma muy acelerada. De manera que la obra tiene esa unidad que a mí me parece extraordinaria, de darle sentido a su resumen de la historia, no solo hacia el pasado, sino hacia el futuro. Tiene, sin embargo, un inconveniente para nosotros, que estamos acá, la mayoría. Está muy basada en la capacidad de Grompone para fundar cuantitativamente cada afirmación que hace. Y entonces busca los datos, nos da gráficas, nos da ecuaciones, no muy difíciles, pero las da. Yo les aconsejo que si eso la lectura los traba demasiado, salten hasta la página siguiente o el título siguiente, porque eso no lo vamos a resolver nosotros, eso lo van a resolver eruditos de, por ejemplo, Oxford. Cuando se pongan a leer la traducción de esto, a ver, supongo yo que dirá, a ver, este muchacho uruguayo es del mismo país que Suárez, vamos a leer lo que dijo, y ahí empezarán a comprobar cuidadosamente las ecuaciones y las cifras de Grompone. Pero, sacando ese pequeño elemento que es más bien para nosotros y que es una exigencia que Grompone se pone a sí mismo, porque sabe que esto es para ser examinado donde quiera que sea. Se trata de una lectura, para mí, que nos remueve nuestra tranquilidad con respecto a la falta de sentido de las cosas. Nos da una interpretación de la historia tal como se viene desenvolviendo, que significa un enriquecimiento y que además forma parte de un momento de refundación de la política. Decía que esto es cultura, digamos, una reflexión científica, debe ser, pero forma parte de un momento de reconstitución de la política que es sumamente importante, pese a que no nos damos mucha cuenta de lo que está ocurriendo.